Hola a todos, el día de hoy voy a hablar acerca de la enfermedad de Parkinson. Se conoce como tal porque en 1817 James Parkinson la describió como la parálisis temblorosa. Ahora, en un intento de reivindicar un poco la historia, hay que destacar que en realidad hace 4500 años atrás, por lo menos, en un sistema médico de la India conocido como la Ayurveda, ya se había descrito una enfermedad similar. De hecho, se llamaba en ese tiempo como Kampavata, que significa temblor en el movimiento. ¿Ya? Kampa es temblor y Vata es movimiento en idioma antiguo de la India. Y en ese tiempo ya se trataba con Mucuna pruriens, que era una planta que en esencia viene siendo un precursor de lo que actualmente usamos, que es la levodopa. Pero ya vamos a hablar de ese tema próximamente. Y posterior a eso se han desarrollado una multiplicidad de estudios que han logrado indagar con más detalle el por qué se produce y el por qué el tratamiento con levodopa resulta efectivo. Sin embargo, la información al respecto es sumamente exhaustiva y técnica, así que si desean que haga un video específico sobre eso, lo dejan por escrito y si no, nos limitamos a hablar de la parte más práctica. ¿Ya? Bueno, lo otro que quería destacar es que esta enfermedad empieza mucho antes de que se den los síntomas clásicos, es decir, existen estudios que han demostrado de que existen síntomas prodrómicos, síntomas que preceden el cuadro clásico. Y estos síntomas son inespecíficos, en el sentido que aparecen previamente, pero no parecen apuntar hacia la enfermedad de Parkinson. Entonces, cuando nosotros analizamos a las personas con enfermedad de Parkinson, normalmente describen de que tenían insomnio, que tenían constipación, que tenían alteraciones del olfato. Y eso es algo bastante común en las personas con Parkinson. Sin embargo, son malos predictores de la enfermedad en el sentido que cuando nosotros analizamos a las personas con insomnio, con constipación y con alteraciones del olfato, la verdad es que la mayoría de ellos nunca desarrolla el Parkinson. Por lo tanto, queda más que nada como un antecedente curioso de que los síntomas se empiezan a presentar tempranamente, pero al no ser específicos no contribuyen mayormente a sospechar el diagnóstico. La edad de inicio de la enfermedad generalmente es del adulto, ocurre después de los 40 años de edad y para ser más sincero, a medida que avanza la edad se hace más probable desarrollar la enfermedad, al punto que después de los 40 años solamente menos del 1% de las personas poseen la enfermedad, pero esto va aumentando con el paso del tiempo. Y a los 70 años en promedio es donde se diagnostica la enfermedad propiamente tal. Bueno, partiendo entonces de la base que la enfermedad en sí se presenta en la edad adulta, ya no estamos hablando de los síntomas prodrómicos que ocurren antes de la enfermedad, sino que ahora vamos a hablar específicamente de los síntomas de la enfermedad, los más clásicos. Hay tres síntomas clásicos y que de hecho constituyen básicamente los principales criterios diagnósticos para confirmar la enfermedad. La primera es el temblor, el segundo es la bradiquinesia o movimiento lento y tercero es la rigidez. Hay que destacar que el temblor es un temblor bastante específico, es un temblor de reposo, es decir, es más notable cuando el paciente está en descanso. No es tan notorio cuando el paciente se acerca a realizar una acción, por ejemplo, tomar un lápiz o tratar de ajustar un reloj. Ese tipo de actividades generalmente no producen el temblor específico del Parkinson, por lo menos en las etapas tempranas, sino que es más bien un temblor de reposo. Y también cuando se da en el lado, en las manos principalmente, se describe un movimiento que se conoce como el pill rolling, que es un movimiento como de una píldora, porque se ve como que el paciente trata de mover una píldora entre los dos dedos. Y bueno, hay hartos médicos ociosos que ya han descubierto incluso con qué frecuencia ocurre y son 3 a 7 oscilaciones por segundo. Para ser más preciso, 4 a 5 es lo más común. Pero bueno, este temblor de reposo generalmente empieza unilateralmente, o sea, empieza por un lado antes que el otro, pero con el pasar de los años se va haciendo más generalizado. No necesariamente tiene que partir en las manos, puede partir en el rostro, puede partir en otras partes del cuerpo. En cuanto a la bradiquinesia o movimiento lento, es el síntoma más complejo de identificar porque el paciente no lo describe como tal. O sea, el paciente no se presenta en la consulta diciendo, doctor, tengo bradiquinesia, sino que el paciente lo describe como una debilidad, descoordinación, un cansancio o torpeza al realizar las actividades cotidianas. En cuanto a la rigidez, también es difícil de identificar inicialmente, porque eso más que nada lo evalúa el médico al momento de examinar al paciente. O sea, uno lo posiciona en la camilla y empieza a probar el rango articular pasivo, es decir, no que el paciente mueva su propio cuerpo, sino que uno moviliza las articulaciones. Y lo que uno nota es que las articulaciones están rígidas, o sea, tienen cierto grado de oposición al movimiento
y se describe regularmente o clásicamente en los libros de semiología como un movimiento en rueda dentada, o sea, como el engranaje, porque uno siente que va empujando y va como por partes avanzando la articulación, como que se frena y se relaja, se frena y se relaja. O también se describe como un movimiento de navaja, que es cuando, muy parecido al movimiento dentado, ocurre más que nada una relajación brusca. O sea, el paciente como que ejerce resistencia y deja avanzar la articulación. Entonces esas son las principales descripciones, pero en la práctica hay una restricción al movimiento pasivo de la articulación. Esos serían los tres principales síntomas cardinales, o sea, el temblor de reposo, la bradiquinesia o movimiento lento y la rigidez. Pero también hay un cuarto síntoma cardinal, que generalmente no se describe como tal solamente porque aparece tardío en la enfermedad. Es decir, ya identificar este síntoma es porque llegamos tarde al diagnóstico. Pero se describe como la inestabilidad postural, que para hacerlo más práctico es cuando el paciente percibe que tiene inestabilidad al caminar, o sea, o al moverse o al mantenerse de pie, siente que se va a caer. Y es lógico, si no tiene control de su propia motricidad, eventualmente es natural que tenga miedo a caerse. Y eso genera que la postura del paciente sea un poco más, eh, digamos, que sea buscando un poco más de apoyo. Por ejemplo, se nota en que el paciente empieza a utilizar los brazos para balancear el cuerpo o que hace pasos más cortos con el miedo de que dar paso largo puede pasarse largo de caer. Bueno, también hay otras características motoras distintas a los síntomas cardinales, como por ejemplo la hipomimia, que básicamente consiste en la disminución de las expresiones faciales y que a veces se describe clásicamente como llevar una máscara puesta, porque el paciente pierde la capacidad de mostrar expresiones. También se puede manifestar como visión borrosa, producto de la alteración de la motricidad de los músculos oculares, tanto extrínsecos como intrínsecos, dificultad para hablar, porque así como tiemblan el resto de los músculos, también puede generarse cierta descoordinación de los músculos propios del habla. Lo mismo aplica para el tragar y otras actividades normales. Ahora, aquí viene lo interesante. No todos los síntomas del Parkinson son relacionados con la motricidad. También hay síntomas que son no motores y que sí están relacionados con esta enfermedad degenerativa del sistema nervioso, que son prácticamente los trastornos cognitivos, que pueden variar desde pequeñas pérdidas de memoria hasta grados extremos como demencia, alucinaciones, delirios, entre otras cosas. Y a veces puede ser algo tan leve o subjetivo como por ejemplo el insomnio, la ansiedad, la depresión o la fatiga. En cuanto al diagnóstico, como mencioné anteriormente, es eminentemente clínico, o sea, son los síntomas cardinales principalmente y la edad de inicio de la enfermedad. Sin embargo, hay más enfermedades que cursan con síntomas similares y por eso es necesario muchas veces hacer estudios complementarios, dentro de los cuales destaco principalmente la neuroimagen, en particular la resonancia magnética. Así que no es raro que tu médico, al momento de sospechar esta enfermedad, decida realizar exámenes complementarios, más que para confirmar el Parkinson, es para descartar otras condiciones que se pueden parecer en parte al Parkinson. En cuanto a la progresión de la enfermedad, hay una buena y una mala noticia. La mala es que evidentemente es una enfermedad progresiva y crónica, es decir, no tiene cura. Pero la buena es que los tratamientos hoy en día son bastante efectivos y hacen que la enfermedad avance lentamente y la mayoría de los pacientes tienen una muy buena expectativa de vida y al mismo tiempo una muy buena calidad de vida con el tratamiento adecuado. Y que generalmente consiste en la levodopa, que es básicamente un precursor de la dopamina. Acuérdense que mencioné anteriormente que esta enfermedad se debe en esencia a la deficiencia o la disminución de la cantidad de dopamina. Esto se debe a, bueno, no quiero entrar en grandes detalles técnicos porque si no voy a hacer un video largo, voy a extender demasiado el video, pero a grandes rasgos se debe a una alteración de la sustancia negra, que es una serie de neuronas que producen dopamina. Cuando falta dopamina, se produce la enfermedad y por lo tanto la corrección de la enfermedad o el tratamiento consiste básicamente en suministrar en forma exógena, en forma artificial, aumento o sea, grandes cantidades de levodopa, que es un precursor de la dopamina, es decir, nuestro cuerpo la convierte en dopamina. Pero también hay que destacar que parte del tratamiento consiste en hábitos de vida saludable y evitar los ambientes contaminados. Hay cierta evidencia que demuestra de que los ambientes con alta contaminación, como los ambientes urbanos de las grandes ciudades,
aumentan los riesgos de desarrollar y de progresar de la enfermedad de Parkinson. Bueno, y un detallito con respecto a la levodopa es que hay un síntoma común y molesto, que es la náusea, y que se puede evitar generalmente utilizando, o sea, prefiriendo los fármacos de liberación prolongada, iniciando con dosis más pequeñas y también asociando el tratamiento de la levodopa con las comidas, es decir, preferir tomar la pastilla con las comidas. Bueno, espero que eso sea un resumen razonable de la enfermedad de Parkinson. Si les queda alguna duda con respecto a esta enfermedad, pueden dejarlo en los comentarios. Y no olviden que los detalles técnicos de la fisiopatología o el cómo se produce esta enfermedad los omití a propósito, pero si quieren saber más detalles sobre eso, no hay problema, lo pueden preguntar en los comentarios y podemos hacer un video al respecto. Pero ahí no esperen un resumen tan sencillo como lo que di hoy día, sino que ya sería algo más técnico y enfocado en explayarnos sobre lo que ha habido en los últimos estudios. Así que quedo atento a comentarios, ya sea opiniones o propuestas de otros temas o preguntas del mismo tema, lo que ustedes quieran. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.